Las pirámides escalonadas eran las formas arquitectónicas favoritas de estos antiguos constructores. Parece evidente que fueron creadas por la misma civilización avanzada. Sin embargo, estos templos están en partes totalmente diferentes del planeta. Este complejo de Chichén Itzá se encuentra en México. La pirámide de Djoser está en Egipto. Y se descubrió el santuario de Koker en Camboya. Los libros te dirán que todas estas pirámides escalonadas muy similares fueron construidas por diferentes sociedades primitivas independientemente la una de la otra. Pero lo más extraño es que estas estructuras casi idénticas están separadas por cientos o incluso miles de años y una distancia de medio mundo. Y si suponemos que realmente fueron creados por representantes de la misma antigua civilización avanzada que podía cruzar fácilmente los océanos, ese es el nivel de desarrollo cercano al siglo XX. Los científicos han encontrado incluso demasiados edificios sospechosos cuya aparición no pueden explicar del todo, o ni siquiera lo intentan. En el estado norteamericano de Ohio, hay una colina extraña hecha por el hombre. Se llama el Gran Montículo de la Serpiente. Los expertos siguen discutiendo sobre la antigüedad del complejo que se extiende a lo largo de 440 metros. La versión generalmente aceptada afirma que el montículo en forma de serpiente fue construido por representantes de la cultura Fort Ancient alrededor del año 1000 de nuestra era. Supuestamente, no había nadie que pudiera hacerlo. Sin embargo, esta versión no ha convencido a todo el mundo. El periodista británico Graham Hancock dudó de tales conclusiones y decidió realizar un estudio alternativo. No muy lejos del túmulo de la serpiente, se topó con todo un complejo de antiguos enterramientos relacionados con la cultura Dena, que es 1500 años más antigua que Fort Ancient. Pero lo más increíble es que el montículo de la serpiente, al parecer, descansa sobre la cresta de un antiguo cráter de impacto de meteorito. Las muestras analizadas mostraron que esta colisión se produjo no antes de hace 125.000 años, dejando atrás de sí una poderosa anomalía magnética. Las agujas de las brújulas se vuelven locas en esta zona. Los topógrafos fueron capaces de determinar con precisión los puntos cardinales en el montículo de la serpiente hace solo 100 años, mientras que los antiguos lo hicieron un par de miles de años antes sin equipo especial. Y consiguieron hacer aún más. La cabeza de la serpiente se alinea con la puesta de sol del solsticio de verano, y las curvas del montículo sirven de calendario astronómico. Y según la versión convencional, todo esto fue construido por personas que solo sabían construir chozas y afilar lanzas para cazar. Pero, ¿qué pasaría si esta sociedad primitiva solo ocupó el complejo más antiguo construido por otra persona mucho antes? Sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que en otro rincón del mundo encontramos rastros de una antigua civilización desconocida con habilidades de construcción extraordinarias. Al principio, los científicos prestaron poca atención al complejo de templos semiderruido de Göbekli Tepe, en Turquía. Los primeros estudios mostraron que fue construido solo hace unos 2000 años. Göbekli Tepe habría seguido siendo interesante solo para los especialistas si no hubieran descubierto al menos 16 antiguas salas subterráneas más durante las excavaciones finales. Por lo tanto, la superficie total del complejo puede llegar a unos 20 kilómetros cuadrados, y eso es solo lo que hemos conseguido encontrar. Es casi como la mitad de Manhattan. El examen mostró que las más antiguas de las salas se remonta al 10º milenio antes de Cristo, y eso incluso antes de la aparición de cualquier civilización moderna. Los científicos creen que en aquellos tiempos los cazadores-recolectores aún florecían en la Tierra. ¿Qué pudo hacer que de repente se unieran para construir el monumental Göbekli Tepe? La ciencia no tiene explicación clara para ello. Imposible que nuestros antepasados recibieran el texto grupal que inauguró una nueva era para la humanidad. Además, Giulio Magli, profesor de la Universidad Politécnica de Milán, descubrió que Göbekli Tepe no era un templo, sino un auténtico observatorio. Esto se debe a que las líneas medias entre los monolitos centrales del complejo coinciden con los azimuths de Sirio durante el solsticio de verano. Estos antiguos desconocidos sabían mucho, no solo sobre la tecnología de la construcción, sino también sobre astronomía. Entonces, ¿qué podía impedirles viajar alrededor del mundo?
Los mapas antiguos atestigan a favor de la versión de una civilización antigua avanzada que exploraba activamente el globo terráqueo. En el mapa de 1513 podemos ver a la Antártida, pero ¿cómo llegó allí si nuestros marinos descubrieron el quinto continente solo 300 años después? El antiguo mapa encierra algunos misterios más. Por ejemplo, la costa de la Antártida, ahora oculta por el hielo, está representada con notable exactitud, como si alguien supiera cómo era el continente en un pasado remoto. La ciencia moderna solo consiguió estudiar esos detalles en los años 60 del siglo XX. Pero, ¿quién podría adelantarnos en cientos o incluso miles de años? ¿Podrían ser los constructores de una pirámide gigante en la superficie de la Antártida? Este es un fragmento de una imagen de satélite de las montañas Ellsworth tomada en el año 2016. ¿Acaso son estos los restos de la metrópolis antártica de una antigua civilización avanzada? El creador de ese misterioso mapa, el marinero Piri Reis, afirmó que había copiado su muestra de un documento muy antiguo de la ya destruida Biblioteca de Alejandría. Y por cierto, esta está en las proximidades de las grandes pirámides de Giza. ¿Y si los antiguos constructores dejaron instrucciones detalladas para los descendientes que posteriormente se perdieron? Pero aún hay más. Los mapas de la América del Sur del siglo XVI, aún poco estudiada en aquella época, también son sorprendentemente precisos. Montañas, ríos y algunos lagos están marcados incluso en el propio continente. Es decir, en la antigüedad, alguien no solo vio este pedazo de tierra desde el mar, sino que consiguió adentrarse en el continente. Sin embargo, en el mapa de Piri Reis hay incoherencias incluso con nuestro conocimiento actual del mundo. Sudamérica está unida a la Antártida por un pequeño istmo. Pero espera, ¿podría ser que hace decenas de miles de años, en los días de una antigua civilización desconocida, estos continentes estuvieran realmente conectados? Después de todo, en América del Sur también hemos descubierto muchas pirámides y seguimos encontrando nuevas hasta el día de hoy. Recientemente, los investigadores han explorado los alrededores de un pueblo del sur de Bolivia utilizando escáneres LIDAR y de repente, bajo la cubierta de la selva, descubrieron una compleja red de canales y los restos de varias pirámides de piedra. Los arqueólogos descubrieron que pertenecían a la hasta ahora desconocida cultura casarábe, 1000 años más antigua que los aztecas y los incas. Pareciera como si alguien hubiera enseñado específicamente a los nativos americanos complejas habilidades arquitectónicas que luego fueron adoptadas por civilizaciones posteriores. Sin embargo, los geólogos rebaten rotundamente la teoría sobre las pirámides de la Antártida. En su opinión, no son el resultado de actividades humanas, sino de una erosión muy concreta, como en el caso de la famosa montaña alpina Matterhorn. Pero la desacreditación de una sola pirámide no cambia el hecho de que hay muchos monumentos antiguos hechos por el hombre repartidos por todo el mundo, y todos ellos son sospechosamente similares. Ahora, las ruinas del templo Gunung Padang en una de las islas indonesias ya no parecen tan impresionantes. Pero en la antigüedad, era una pirámide. Al igual que el gran montículo de la serpiente, también se asienta dentro de un antiguo cráter. Los científicos creen que el complejo no debe ser más antiguo que 9000 años. Sin embargo, un reciente análisis de radiocarbono ha demostrado que la fecha límite inferior de Gunung Padang podría retrasar la fecha estimada de su construcción otros 20.000 años. Los científicos replican que en aquel entonces la Tierra experimentó la fase más severa del último periodo glaciar. Por eso, está claro que la gente no estaba para crear enormes complejos conmemorativos. Pero ¿no nos estamos perdiendo algo importante al intentar encajar Gunung Padang en nuestra historia convencional? La edad de hielo no es tan temible para una civilización avanzada como para los cazadores-recolectores. Esta gente podía seguir viajando por el mundo construyendo sus pirámides. Después de todo, se encontraron no solo en Egipto, sino en todos los rincones del mundo. Este es el templo Prasat Baksay Chamkrong en Camboya. Y aquí está el santuario de Monte Diacoti en el noreste de Cerdeña, Italia. Y todos estos edificios tienen similitudes sorprendentes. Los cantos rodados de la construcción en Argolis, Grecia, están unidos con tanta fuerza que ni siquiera un cabello humano puede colarse por las juntas, y todo ello sin soluciones de sujeción.
Cerca de la ciudad de Cusco, en Perú, se encontraron muros con mampostería similar, a pesar de que estas regiones están separadas por más de 11.000 kilómetros y el Océano Atlántico. Además, si nos fijamos en los monumentos piramidales en Egipto, Japón e incluso en la isla de Pascua, veremos la misma historia. Incluso las esculturas de estos complejos tienen algo en común. Compara artefactos de Bolivia, Turquía, Indonesia y la isla de Pascua, a la que es imposible llegar sin una flota bien desarrollada. Es totalmente accidental que los antiguos aztecas tuvieran una leyenda sobre un dios llamado Quetzalcóatl, el cual supuestamente vino del otro lado del mar en un barco que se movía solo y sin remos. Según las leyendas, fue Quetzalcóatl quien enseñó a la gente habilidades sin precedentes, incluida la construcción de pirámides. Pero aquí aparece otra extraña coincidencia. Esta imagen de superhumanos que transmiten sus conocimientos no solo se encuentra en la cultura azteca. Los antiguos habitantes de México fijaron este acontecimiento en piedra, representando a una persona que concede dones de conocimiento divino. Parece una bolsa moderna corriente, ¿verdad? Pero escenas similares de transmisión de conocimientos por parte de antiguos sabios se encuentran por todo el planeta. Se descubren en las partes más ocultas de Göbekli Tepe, en las paredes de los templos asirios conservados, e incluso en la artesanía sumeria. Pero si suponemos que los representantes de una civilización antigua podían cruzar fácilmente los océanos y otorgar conocimientos a pueblos primitivos, ¿esto significaría que su nivel de desarrollo era cercano al de nuestro siglo XX? ¿Podría una sociedad así desaparecer casi sin dejar rastro? En un artículo reciente en Scientific Reports, científicos estadounidenses anunciaron los resultados de excavaciones a largo plazo cerca de la ciudad de Tel El Hammam en Jordania. Una capa de suelo de 1,5 metros compuesta en su totalidad por materia orgánica quemada, cenizas y fragmentos óseos, de repente resultó ser el lugar de un antiguo desastre espacial. Alrededor del año 1650 a.C., este asentamiento fue instantáneamente destruido por la explosión de un meteorito hasta entonces desconocido. Los científicos se afanaron por encontrar al menos alguna mención de tal cataclismo, pero solo encontraron leyendas bíblicas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, literalmente por fuego caído del cielo. Así que supongo que los mitos a veces no son realmente ficción, y aunque semejante desastre no habría bastado para aniquilar a toda una civilización, existe una antigua leyenda sobre una catástrofe mundial, que también podría tener algún fundamento. El mito del diluvio universal se puede encontrar no solo en la Biblia, sino también en los cuentos de los pueblos indígenas de América, e incluso en las leyendas de los aborígenes australianos. Incluso los antiguos finlandeses asociaban este acontecimiento con el fin del mundo. Si el diluvio fue realmente tan global, incluso una civilización antigua avanzada estaría en problemas. Y algunos datos indican que hace aproximadamente 13 a 15.000 años, nuestra Tierra experimentó el llamado periodo cataclísmico. Es como si todas las tormentas de nuestro planeta se desataran simultáneamente. ¿Pero qué pudo causarlo? Las muestras de suelo de ese periodo contienen numerosos depósitos de nanodiamante. Se trata de cristales microscópicos que se forman como resultado de los poderosos impactos de cometas o asteroides. Pero si la inundación fue causada por el impacto, ¿dónde está el vórtice? Richard Firestone, químico analista del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California, descubrió que la mayoría de los nanodiamantes se encuentran en muestras de suelo de Norteamérica, pero en aquella época todo el territorio del actual Canadá estaba cubierto de una gruesa corteza de hielo. Y si el cometa chocara contra ella, la fusión instantánea de una enorme cantidad de hielo podría crear una ola devastadora y, como resultado, provocar una inundación global. Sin embargo, no es seguro que pudiera destruir toda una civilización de golpe. Los pocos supervivientes podrían teóricamente establecerse en diferentes partes del planeta para tratar de revivir la grandeza anterior y al mismo tiempo transferir fragmentos de sus conocimientos a otras civilizaciones más primitivas. Es increíble, pero a juzgar por la datación, los supervivientes del apocalipsis secreto podrían ser los que construyeron Göbekli Tepe. Mientras tanto, el resto de la humanidad se dedicaba a cazar y recolectar, pues ya disponían de la tecnología necesaria y sabían cooperar bien.
Pero si un edificio tan monumental fue erigido por personas agotadas por los desastres, ¿de qué eran realmente capaces en la cima de su gloria? Y si poseían alta tecnología, ¿por qué no la encontramos? Aunque nos consideramos una civilización bastante avanzada, que sin duda dejó su brillante huella en la historia del planeta, en realidad podemos sobreestimarnos en gran medida. Si nuestra civilización desapareciera ahora mismo, en 200 años, no quedarán rastros de plantas cultivadas por el hombre en el planeta. Dentro de 10.000 años, las ciudades desaparecerán casi por completo, a excepción de las grandes piedras que queden esparcidas al azar por todo el planeta. Y acabamos de encontrar algo parecido, la carretera submarina de Bimini, cerca de las Bahamas, mejor conocida como el Camino a Atlantis. Consta de 700 metros de bloques de piedra caliza pulcramente dispuestos. El verdadero origen de esta estructura aún se discute y no existe una única explicación plausible entre los científicos. Pero, ¿a dónde podría conducir este enorme camino? ¿Podría ser que en épocas anteriores, antes del diluvio universal, el nivel del océano fuera significativamente más bajo? ¿Y la antigua civilización rodeó casi todo el planeta con tales autopistas? No suena nada descabellado, dado que sería fácil llegar a la mayoría de los demás continentes desde la Antártida, que aún no se había cubierto de hielo, tal y como fue indicado en el mapa antiguo. Quizás algún día descubramos las ruinas de metrópolis enteras bajo el hielo. Pero si una antigua civilización desconocida era tan avanzada, hay un problema. Si desaparecemos, el vidrio y el plástico de nuestros edificios y máquinas se descompondrán durante unos 15 millones de años. Y al cabo de solo unas decenas de miles de años, seguro que habríamos encontrado rastros similares de la civilización anterior. ¿O no? La fuente de todo nuestro plástico es el petróleo crudo. Los antiguos podrían no haberlo encontrado en absoluto o considerarlo inútil. También es posible que llegaran a predecir el efecto nocivo de los materiales sintéticos sobre el planeta y simplemente abandonaran su producción. En otras palabras, una civilización así podría ser completamente orgánica y, por tanto, no dejar rastro. Pero el nivel de desarrollo no viene determinado tanto por la tecnología como por la estructura de la sociedad. Y si los antiguos sabios no utilizaron el plástico como nosotros, pudieron encontrar formas alternativas de organizar su civilización. A pesar de nuestros prejuicios, las sociedades antiguas podrían no ser necesariamente primitivas. A esta conclusión llegó el antropólogo estadounidense David Graeber, que estudió diversas estructuras alternativas de las antiguas sociedades humanas. Por ejemplo, en las primitivas etapas del desarrollo, incluso de nuestra civilización, pudo haber tribus con un constante cambio cíclico de roles. Una vez cada pocos meses, los esclavos se convertían en caciques y viceversa. Al hacerlo, podían cambiar no solo los objetos personales, sino incluso los nombres. Al cabo de un tiempo, todo volvía a la normalidad. Además, en su libro The Dawn of Everything, describe las tribus primitivas, que consistían únicamente en personas excéntricas que deliberadamente no observaban ninguna jerarquía. Tal vez principios insensatos similares de organización social ayudaron a una antigua civilización desconocida a encontrar vías alternativas de desarrollo y a desarrollarse mucho más rápidamente, incluso sobre la base de tecnologías que hoy nos parecen orgánicas e imperceptibles. En pocas palabras, puede que la cuestión no sea que una civilización antigua altamente desarrollada sea tan invisible, es solo que nos cuesta mucho verlo con nuestros prejuicios. Pero puede que algún día nos elevemos por encima de ellos y encontremos todas las piezas que faltan del mosaico de una antigua civilización desconocida que solo nos ha dejado pistas. Sin embargo, puede que los antiguos no fueran tan diferentes de nosotros en algunas cosas. La epopeya india Mahabharata describe una explosión tan brillante como 10.000 soles, tras la cual sugirió una enorme columna de humo y fuego, y los pájaros cayeron muertos al suelo. Eso suena sospechosamente como una explosión nuclear, ¿no es así? No puedo ni imaginar cómo podría ser. ¿Y tú, crees que realmente existió una civilización antigua avanzada?